Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra historia. Esta historia la llamo La niña que enseña los dientes. Bueno, esta historia que les voy a contar le sucedió a mi mamá cuando ella era muy pequeña, o sea, algunos años. Yo diría muchos años atrás. Bueno, todo esto sucedió en la colonia El Pedregal, más o menos con rumbo hacia lo que es hoy en la actualidad el Pico del Águila por el Ajusco. Bueno, hace muchos años, cuando mi mamá era pequeña, vivía allá en el Pedregal. Ella tiene muchos hermanos, para ser exactos, aproximadamente como 15. Obviamente eran de familia numerosa y económicamente pues tenían lo necesario solamente. Ella cuenta que cuando tenía la edad aproximadamente de 6, 7 años, vivían en el Pedregal. Obviamente en ese tiempo había pero muy poca gente. Los terrenos aparte que eran muy grandes y de una casa hacia la otra eran distancias pues muy grandes. No como en la actualidad que hay casas pegadas una tras otra. Anteriormente era más bosque que casas. Entonces, en una ocasión, ella tenía unos primos cercanos que a esos primos les gustaba mucho irse de pinta, no llegar a su casa. En ese tiempo había unas cuevas en ese lugar. Obviamente mucha gente en las noches solía visitar ese tipo de cuevas. Entonces ellos, por curiosidad y por querer experimentar cosas, se pusieron de acuerdo con otros primos y decidieron ir, pero en la noche, a esas famosas cuevas. Muchos decían que en esas cuevas pues pasaban muchas cosas. Entonces ellos decidieron ir, pero en la noche. Entonces, a las horas de la noche, aproximadamente las 12 de la noche, deciden ellos ir hacia esas cuevas. Cuenta uno de sus primos que iban caminando más o menos a la mitad antes de llegar a esas famosas cuevas, y dicen que escuchaban que alguien los iba como persiguiendo, que alguien iba atrás de ellos. Obviamente, como eran como 5 o 6 primos, se armaban de valor y siguieron avanzando, no hicieron caso. Pasaron los minutos. En una de esas ocasiones, uno de los primos voltea hacia atrás y ve a una niña pequeña. Ellos argumentan que era mi mamá. En ese tiempo, como les comento, tenía 7 años. Argumentan que ella era. Entonces, uno de mis primos, de los primos, le dijo: ¿sabes qué? Regrésate, Lupe, porque nosotros vamos a las cuevas y tú no puedes venir. Él comenta que solamente se reía y se seguía escondiendo atrás de las hierbas. Entonces, cuando ellos quisieron acercarse a ella se alejaba más, solamente se reía y se reía. Ellos estaban seguros que era mi mamá. Bueno, entonces llegó un momento en el que pues se enojaron y decidieron seguir su camino. Ellos siguieron caminando
y ya cuando les faltaba muy poco para llegar a esas famosas cuevas donde iban a ir ellos, volvieron a darse cuenta que los seguían persiguiendo. Voltearon y efectivamente era la misma niña que minutos atrás ya ya había salido, y pensaban ellos que era pues mi mamá porque eran las características muy similares. Entonces en ese tiempo, cuando sucede esto, los primos dicen, no, es que no puede entrar a las cuevas, se puede perder, y qué cuentas vamos a dar. Entonces deciden ellos regresar, y obviamente se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer esto, vamos a atrapar a la prima y la vamos a llevar con su mamá y vamos a volver a regresar. Entonces ellos intentan atrapar a esta niña pensando que era mi mamá. Entonces la empiezan a rodear. Resulta que cuando pues ya la tienen, se puede decir que acorralada, que ya están a punto de agarrarla así muy cercamente, estamos hablando de un medio metro más o menos, que los primos ya la habían rodeado y obviamente pues todos estaban viéndola, que ya no tenía para dónde correr. Entonces, cuando ellos se terminan acercando ya para tocarla, esta niña se empieza a reír con una carcajada muy espeluznante, y al mismo tiempo voltea hacia ellos y les dicen, miren mis dientes. Ellos argumentan que en ese momento la piel se les erizó y la niña solamente se seguía riendo y decía lo mismo, miren mis dientes. Ellos decían que eran unos dientes más grandes de lo normal. En ese momento se espantaron tanto porque se dieron cuenta que no era efectivamente mi mamá, mi mamá, que pensaban ellos que los estaba persiguiendo. Ahí se dan cuenta que no era mi mamá, que era algo malo. Entonces la niña no paraba de enseñarle los dientes y reírse. Y ya después la niña los quiso agarrar. Entonces ellos, al ver eso, pues todos corrieron. Todos empezaron a correr. Llegaron en ese tiempo con mi abuelita, muy asustados, y dijeron, es que la prima nos hizo una broma muy pesada. No sé qué le sucedió. Nosotros íbamos a las cuevas, nos fue persiguiendo, y cuando la quisimos agarrar y ya la teníamos acorralada, ella empezó a reír y empezó a enseñarnos sus dientes, y después nos empezó a corretear. Entonces ellos fueron con el afán de verificar efectivamente si estaba o no estaba en ese tiempo ahí mi mamá, que era la persona con la que ellos aseguraban que pues los iba persiguiendo. Cuando ellos terminan de contarle eso a mi abuelita dice, es que no puede ser posible, hijos. ¿Por qué? Porque su prima aquí está, si gustan pasen. Obviamente ellos, asustados y demás, pasaron, y efectivamente mi mamá seguía dormida ahí en la cama, nunca en ningún momento pues salió de ahí. En ese momento pues se les fueron las palabras, a todos mis primos. Inclusive cuenta mi mamá que se quedaron sin hablar aproximadamente 3 días. ¿Por qué? Porque no podían creer que algo malo los había perseguido todo ese tiempo, y ellos pues inconscientemente pensaron que era la prima, cuando pues nunca fue así. ¿Quién sabe qué fue esa persona o esa figura que en ese tiempo lo siguió? No sabemos y nunca vamos a saber.
pero fue algo muy feo, fue algo muy aterrador que en su momento les pasó a los primos, y de ahí yo creo que reaccionaron un poco porque dejaron de irse o de querer andar a las horas de la noche por un muy buen tiempo. Probablemente fue bueno, probablemente no tan bueno, pero bueno, es una historia más de las que quise compartirles. Espero y les entretenga. Y bueno, los invito a que se sigan suscribiendo a este canal, que nos sigan apoyando, con suscribirse para que sigamos creciendo en este canal. Bueno, nos vemos en la próxima historia.